Cuando sucedió, me bloqueé. Así fue. No sentí nada en ese momento. Me bloqueé. Estaba tan consternada, no tuve tiempo de asimilarlo. Y fue muy aterrador. Estaba más alterado que nunca. Fue devastador. Si tengo una pesadilla sobre eso, no puedo dormir. Entré en pánico y empecé a tener todo tipo de pensamientos. No me sentí bien en mucho tiempo, de verdad. Una crisis emocional es una situación en la que un adolescente se siente abrumado. Sus emociones están trastornadas y el manejo de la situación parece estar fuera de su control. Hay una gama de algo que puede alterarlos por poco tiempo, algo difícil, y hay otras cosas que son mucho más serias. Las llamamos traumas. Cuando hay una situación en la que hay algún tipo de peligro, pueden sentir que su vida está en peligro. Pueden haber visto a alguien más en una situación de peligro o en cierto modo se sienten amenazados física o quizá incluso emocionalmente, como si algo en su mundo no fuera seguro y como si no fueran a estar seguros. Cuando me levanté, mi mamá estaba junto a mi cama y estaba llorando. Nunca antes la había visto llorar. Es una persona muy fuerte. Cuando la vi llorar, supe que algo estaba muy mal. Me pasaron muchas cosas por la mente. Jamás pensé que mi padrastro había muerto. Mi abuela se desmayó, simplemente se desmayó. La llevaron al hospital y estuvo internada unos días y yo pensaba que estaba bien. Toda mi familia pensaba que estaba bien. Mi abuela gritó y yo salí corriendo sin saber qué pasaba. Corrí a su recámara. Ella estaba llorando y yo no sabía por qué, así que tomé el teléfono. Quería saber qué pasaba y mi tío me dijo que su hijo había muerto. Para cuando llegamos al hospital, mi hermana ya estaba ahí, íbamos caminando y no nos decía nada. Y yo pregunté si estaba bien, y mi hermana me miró y me dijo, ya murió, por eso les llamamos. Mi mamá estaba demasiado alterada como para hablar. Estaba llorando mucho. Fue conmigo y me dijo, Alex, Robbie murió. El 11 de septiembre del 2001 fue una crisis para mí, porque fue como enfrentarme a la realidad. Uno piensa que algo así nunca le podría suceder, pero sí. Con el huracán Katrina perdí mi casa, a mis amigos. Mi familia se dispersó por todos lados y perdí mi forma de vida y mi rutina diaria. Fue cuando realmente supe que mis padres se iban a separar. Nunca se dirigían la palabra y cuando se hablaban era para pelear. Me levanté en la mañana y mi papá no estaba. Mi mamá, mi hermana y yo pensábamos que se había ido a trabajar más temprano, porque lo hacía mucho. Todo lo que oía era, hay que firmar los papeles, hay que terminar con esto, es tu culpa, no, es tu culpa, una y otra vez, y ya no lo soportaba, así que subí las escaleras corriendo. En la noche tampoco estaba en la casa y no llegó. En la mañana llamamos a la policía. La policía fue a la casa y dijeron que empezarían a buscarlo. A veces me pasaba la noche hablando con un amigo por teléfono. Y un día que no estaba hablando con él, mi hermana Britney entró a mi habitación y dijo, vámonos, dijeron que hay que evacuar el área. Los chicos enfrentan diferentes tipos de crisis. Algunas ocurren comúnmente cuando muere una mascota o tienen que cambiarse de escuela o cambiar de vecindario. Pero hay otras cosas que causan una alteración mucho más seria para ellos. Se trata de eventos traumáticos. Puede ser algo que ocurra una vez como un desastre natural, inundaciones, huracanes y a veces pueden ser cosas crónicas como el abuso. Básicamente, cuando una persona siente que está en crisis, puede ser el resultado de sentirse fuera de control y como la situación la ha trastornado, no sabe cómo manejar lo que ha ocurrido. Nos dijeron lo que había ocurrido con las torres y cómo habían chocado los aviones con las torres y yo dije, Dios mío, creo que un año antes había ido a una fiesta de Navidad al World Trade Center donde trabajaba mi mamá y cuando lo recordé pensé, creo que mi mamá trabaja ahí. Nunca antes me había pasado algo así y no sabía cómo manejarlo. Fue demasiado rápido. Ocurrió tan rápido que
no supe cómo manejarlo. Fue muy irreal. En realidad yo no lo acepté. Es como cuando uno se queda en blanco y no hay nada. Uno se siente vacío, como si no tuviera nada adentro. Yo estaba en ese estado. Finalmente entré y la toqué. Estaba caliente. Mi abuela se veía como si estuviera solamente dormida. Fue tan aterrador. En el momento me sentí desconcertado porque realmente no sabía qué estaba pasando. En cierto modo estaba enojado porque sentía que nadie había ido por mí. Todos los demás iban para allá y yo estaba sin mi familia. Nadie iba por mí y sabían que mi mamá estaba ahí. Nos fuimos lejos de todos. Así que yo pensaba, ¿qué pasó con todos los demás, con mis amigos? ¿Estarán a salvo? La parte más dura de toda la experiencia para mí fue la espera de una semana. No podían encontrarlo. Me hicieron sentir destrozada y asustada. No comí en varios días, no dormí en varios días, bajé mucho de peso, estaba muy pálido, me enfermaba mucho. En la noche tenía problemas para dormir. A veces me pasaba toda la noche despierta. Me acostaba a las 3 de la mañana, no podía dormir, porque no dejaba de pensar en eso. Empecé durmiéndome todo un día en la escuela, y los maestros me preguntaban si estaba bien. Yo decía, solo trato de superarlo. No hay una forma de sentirse buena o mala. Cuando uno se enfrenta a algo tan perturbador, cuando uno siente que hay una crisis en su vida, sabemos que hay diferentes categorías de sentimientos o cosas que pueden pasar. Los chicos pueden tener reacciones físicas, alteraciones estomacales, dolores de cabeza, reacciones emocionales, estar tristes, llorar, estar enojados e irritables. También pueden tener pensamientos perturbadores, tener dificultad para concentrarse en la escuela o poner atención, porque todavía están desgastados y alterados por las cosas que pasan por su mente. Pueden sentir culpas, sentir que pudieron haber hecho algo para evitarlo o que debieron hacer algo para mejorar las cosas, o incluso sentir culpa por haber sobrevivido. Me sentí casi molesto con él por haber muerto. Tenía 3 años y uno espera crecer y tener una relación más cercana con los primos. Me sentí muy molesto conmigo mismo por no haber estado con él, por no haber jugado con él, por no haber estado cerca de él, por no haber pasado tiempo con él como debía. Sentí que me había abandonado a propósito y en verdad eso me asustaba. Sentía que de algún modo era mi culpa porque yo siempre pedía cosas y mi mamá siempre me apoyaba y mi papá se molestaba mucho. Estaba enojado conmigo mismo porque esa mañana mi mamá y yo habíamos tenido una discusión y ni siquiera se despidió de mí. No me dijo adiós o hasta luego o nos vemos cuando regrese a la casa. Me di cuenta de que tal vez esa fue la última vez que la había visto. Mi mayor miedo era que no estuviera ahí para mi graduación, que no estuviera durante toda mi vida. En verdad me sentía muy mal porque para mí ese era mi hogar. Fue muy difícil acostumbrarme a no estar ahí. Y pensaba todos los días en mi casa. No había un día que no pensara en mi casa. En las fiestas de cumpleaños y en los eventos especiales, cuando había bailes de padre e hija, me dolía porque mi papá nunca estuvo ahí para mí, así que era muy difícil estar ahí y darme cuenta de que me hacía falta y quería que estuviera conmigo, pero no lo demostraba. Me puse a jugar a la pelota. No sabía qué hacer, estaba preocupado. Triste, enojada. Pensaba, ¿qué está pasando? Empezaba a llorar de la nada. Me parecía demasiada coincidencia y sentía que Dios me estaba castigando. Ese día lloré durante horas. Lloré sin cesar. No podía dejar de llorar. Estaba en verdad muy asustada. A veces estaba en mi habitación, mi mamá estaba dormida y yo lloraba. Y yo pensaba... En realidad lo hacía en silencio para que no me oyera, pero yo quería que me oyera y tratara de consolarme. Eso era lo que yo realmente quería, pero eso nunca pasó.
El llanto es una emoción muy normal que se da cuando ocurre algo triste, pero también sucede que a la gente le da miedo llorar y no se dan cuenta que llorar ayuda, y los adolescentes en particular creen que solo lloran los bebés y deben darse cuenta de que el llanto es solo una forma de expresar lo que sentimos. Y otra cosa es que hay que darse cuenta de que una vez que uno empezó a llorar, dejará de llorar. A veces los niños y los adultos tienen miedo de que una vez que empiecen a llorar, será tan terrible que nunca podrán parar. Y entonces tratan de evitar llorar. Y lo único que logran es que esos sentimientos se vayan acumulando y acumulando hasta que finalmente ya no puedan soportarlo y realmente necesiten desahogarse y llorar, porque esas emociones necesitan salir. Yo trataba de disimular y de fingir que todo estaba bien, pero no era así. Yo no le quería decir a nadie porque sentía que era algo privado, que era algo solo mío. Yo no quería que todos vieran que por primera vez yo estaba en una crisis emocional. No sabía qué pensarían todos. Sentía que si les contaba a mis amigos se reirían o se burlarían de mí. En vez de decir, necesito consuelo, sentí que me vería egoísta si lo hacía, así que torné mi atención a todos los demás. No he estado en muchos velorios, y ese también fue un gran golpe para mí. Caminé hacia el ataúd y traté de hablar con ella, y entonces solo se me ocurrió hacer chistes como si ella estuviera ahí y pudiera oírme. Y yo decía, ay, mira, abuela, sé que esto no te gustaría. Entré y vi a mi primo llorando. Vi al hermano mayor de mi primo muerto. Todos lloraban. Todos estaban histéricos. Y fue entonces cuando tuve una emoción. Empecé a llorar. Mi abuela acostumbraba llamar a mi tía o a cualquiera de nosotros y sabía que teníamos identificador y no quería pagar por dejar un mensaje, así que llamaba, suponía que habíamos visto su número y luego colgaba, porque no quería pagar la llamada. Y mi tía contó esa historia y dijo al final llorando mucho, mamá, la próxima vez que llames, por favor deja un mensaje. Y entonces fue cuando lloré. Y no fue gran cosa y pensé muy triste. La próxima vez que necesite hablar con ella de algo, no va a estar ahí. Cuando llegué a casa esa noche, me senté con mi mamá y mi mamá me abrazó. Yo había estado consolando a mi familia todo ese tiempo y en realidad nunca... Fue la primera vez que mi mamá se dedicó a consolarme y fue muy agradable. Tuve que buscar alguna manera de empezar a sacarlo y tratar de seguir adelante. Cuando uno experimenta algo muy difícil, hay algunas cosas que debe hacer para sentirse mejor y que pueden ayudarlo a sentirse mejor. Una es buscar información, averiguar cuál era la situación y también aprender de sus propias emociones. Llamamos a esto normalización. Cuando hablamos con alguien más, ese alguien puede ayudarnos a comprender que no somos raros, que no nos estamos volviendo locos, que es una reacción típica y que la vamos a superar. Otra cosa que hay que hacer es conseguir apoyo de los amigos, de la familia, de gente que nos haga sentir bien con nosotros mismos y que puede escucharnos. A veces esto significa que nos escuchen mientras contamos nuestra historia y solo hablar de lo que pasó nos hace sentir mejor. Mi hermana era la mejor persona con la que podía hablar de esto, porque ella había estado ahí todo el tiempo, lo había visto todo, así que básicamente tenía los mismos sentimientos que yo. Yo hablaba mucho de esto, era lo que más hacía, porque no podía guardármelo. Cuando hablé con mi amigo, dejé salir muchas de las emociones que me había guardado por mucho tiempo. Hablé con la consejera de la escuela y me ayudó de muchas maneras. Mi mamá fue quien más me ayudó. Me decía, todo va a estar bien. Ella trataba de ser la fuerte. En mi familia tenemos muchas fotografías y ver fotografías me ayudó mucho. Me ayudó a tomarme un tiempo para sentarme y ver una fotografía de ella conmigo. Creo que lo que más me ayudó fue recordarla. Recordar lo buena que era cuando estaba con nosotros.
empecé a escuchar mucha música, muchos tipos de música. Y era lo que siempre hacía. Eso me ayudó mucho. Empecé a escribir poesía. Me gusta la música, me gusta escribir canciones y empecé a escribir sobre ello para expresar mis sentimientos. Escribía poesía o historias. Escribía cómo me sentía. Haciendo rap tenía más fuerza y podía controlar lo que decía y permitía que la gente entendiera. Escribo todos mis sentimientos en mi diario y a veces lo leo y veo cómo me estaba sintiendo en esa época. Y eso me ha ayudado en cierto modo. Expresar mis sentimientos me ha ayudado. Cuando uno tiene pensamientos o sentimientos terribles y perturbadores dentro de uno que son internos, una vez que usa la creatividad, dibujando o haciendo música, los hace externos y puede verlos y lidiar con ellos. En cierto modo significa que todo lo que uno puede expresar es algo con lo que puede lidiar, en vez de guardárselo y tenerlo como un secreto. Cuando estaba con mis amigos, trataba de ser normal, pero solo me alteraba más el hecho de no poder decirles nada. Me sentía muy deprimido y muy solo. Trataba de fingir que nada había pasado. Trataba de guardármelo y no llorar, porque sentía que si no lloraba, se iría el dolor, pero no fue así, se volvió mucho peor. Cuando tenía 13 años, empecé a cortarme las muñecas. En esa época tenía un gato, y cuando la gente me preguntaba qué me había pasado, decía que había sido mi gato, que me había arañado. Cuando se volvió casi como una adicción, en cierto modo se salió de control, y cuando me pasaba algo malo, no tenía otra forma de lidiar con ello. No sabía qué más hacer. Un día mi mamá me vio y me preguntó qué estaba pasando. Yo no le podía mentir. Ella sabría que era mentira. Le dije lo que estaba pasando. Estaba muy alterado. A veces, cuando uno trata de sentirse mejor, hace cosas que en realidad empeoran la situación. A veces puede actuar de forma rara o tener comportamientos riesgosos, o consumir drogas o lastimarse. Y en cierto modo, la intención es tratar de sentirse mejor. Y puede pensar que el alcohol o las drogas harán desaparecer el dolor y a veces puede sentirse tan desesperanzado y desamparado ante la situación que piensa que ya no queda nada más. Puede ser que sienta que merece ser castigado porque hizo algo malo o de hecho puede ser un grito de ayuda y en realidad no sabe cómo conseguir esa ayuda. Y esto puede volverse un modo infortunado o destructivo de conseguir ayuda. Cuando empecé a estar realmente mejor y a asimilarlo fue hace muy poco tiempo. Hace aproximadamente un año me di cuenta de que me estaba sintiendo mejor. Estuve un tiempo en terapia, estuve en terapia de grupo. La persona que más me ayudó a lidiar con esto es mi amigo Max. Él siempre ha sido muy bueno y muy compasivo en cuanto a la forma en que me sentía. Y me di cuenta de que las cosas pasan por algo. Y el hecho de que algo muy malo pase un día no significa que no pueda convertirse en algo bueno otro día. Lo encontraron en una terminal de autobuses en Manhattan, en la calle 42. Lo habían asaltado y estaba inconsciente. Estaba en coma. Tiene diabetes. Y dijeron que probablemente había entrado en ese estado porque no había tomado su medicamento en 2 días. Lo enviaron al hospital y una semana después despertó del coma. Finalmente llegó mi papá y me alegró ver a alguien. Me alegró que alguien estuviera ahí. Y mi papá decía, creo que tu mamá está bien. No estamos seguros, pero tu abuela llamó por teléfono y dijo que tu mamá está bien. Y entonces yo me sentí muy feliz y muy agradecido. Ahora que han pasado 8 meses, aún me siento muy ansiosa con respecto a que tome sus medicamentos. Todavía entro en pánico y quiero asegurarme de que tome sus medicamentos todos los días. Desde el 11 de septiembre tengo una gran paranoia respecto a Nueva York. Me siento traumatizado porque sentía que aquello no se iría nunca, que siempre estaría ahí, que nunca lo superaría.
Uno no puede controlar algo así y me seguirá molestando por un tiempo. Lo más difícil que he hecho en la vida fue hacer esa gran transición y mudarme a otro estado, a un estado totalmente diferente que yo no conocía. Fue muy difícil para mí porque no me sentía nada bien de estar en esa escuela. No conocía a nadie, nadie me conocía, no tenía ningún amigo, pero traté de tomar lo mejor de eso. Me desquitaba con mi familia. De todo, hacía algo enorme. Gritaba, peleaba. Yo tenía sueños en los que mi mamá moría, no llegaba a casa, no entraba por la puerta, no me abrazaba. Cuando lidiamos con una crisis emocional, hay algunos pasos positivos que podemos seguir. Conseguir información de lo que pasó en vez de escuchar rumores. Hablar con alguien en nuestro grupo de apoyo inmediato, como los padres, los hermanos o los amigos cercanos. Hablar con un consejero escolar o un terapeuta. Llorar o externar los sentimientos. Usar herramientas creativas para expresar esos sentimientos. Escribir, componer música, dibujar, bailar o buscar nuestra propia herramienta. Buscar ayuda cuando pensamos en tomarnos un descanso de la escuela o dejar actividades extracurriculares. Tratar de volver a nuestra rutina regular lo más que se pueda y lo antes posible. Asegurarnos de comer sano, hacer ejercicio y dormir bien. Recuerde que es normal sentirse alterado, pero esto puede mejorar. También se deben evitar los comportamientos negativos que pueden acabar lastimando aún más. No uses el alcohol o las drogas para olvidar el dolor. No incurras en comportamientos negativos como cortarte, como tener actividad sexual o conducir muy rápido o robar en las tiendas. Reconoce cuando estás peleando o estás solo. Darte por vencido significa que necesitas ayuda para pasar un momento difícil. No ignores tus sentimientos ni finjas no tener sentimientos y no pienses que eres débil por necesitar ayuda. Aprendí a apreciar el momento. Así que pienso que ahora siento más respeto por las cosas. Aprendí que puedo confiar en la gente, que puedo hablar con la gente sobre lo que me pasa y que no tengo por qué sentirme avergonzada. Aprendí que soy valiente y que puedo superar cualquier cosa. Lo que aprendí de todo lo que pasó fue que hay que externar los sentimientos y hablar con alguien. Uno debe hablarlo, no hay que guardarse nada, porque eso no ayudará. Tomen el riesgo de acercarse a la gente. Aunque crean que se van a reír o se van a burlar, lo mejor que pueden hacer es hablar con la gente. Cuando nos pasan estas cosas, puede ser un mal momento en la vida, pero esto nos hace ser mejores personas. A menudo no nos damos cuenta de cuán fuertes somos hasta que tenemos una prueba. Y a veces esas cosas perturbadoras y feas que ocurren son una prueba para nosotros. Y ya sea solos o con ayuda, nos damos cuenta de que podemos sobrevivir a esas pruebas y hacer un gran trabajo.